5 versículos que están en el libro de Gálatas con el ánimo de motivar a la iglesia, edificar a la iglesia. Que usted pueda venir cada domingo acá y que pueda ser movido por su palabra a poder ver lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios dice de usted, lo que Dios dice de Él y qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y en el libro de Gálatas quiero comenzar con un tema que le he titulado Ahora que soy libre. Le he titulado a esta serie. Vamos a estar unos 3-4 domingos hablando de esto. Y es ahí en Gálatas, en capítulo 5, que quiero comenzar a hablar de qué ahora que soy libre. Y alguien me puede decir, pastor, ¿libre de qué? ¿De que he estado preso, soy convicto o algo? ¿De qué soy libre? Muy buena pregunta. Y esto de estar preso o estar esclavo hace referencia a una situación en la cual estamos bajo la dominación de algo o de alguien. Esto es estar preso. Estar bajo el dominio o la dominación de algo o de alguien. Pero podemos llegar a ser libres. Y cuando hablamos de ser libres, me refiero a tener libertad. ¿Qué pasa cuando tenemos libertad? Probablemente algunos también me digan, pues pastor, pero ¿libre de qué? Bueno, somos libres. De cierta manera, algunos de nosotros hemos estado esclavos o presos, estamos o estaremos esclavos o presos y no tenemos libertad. Una de las libertades a las cuales hemos venido es a la libertad de nuestros argumentos que antes teníamos del concepto de Dios. Hemos sido liberados del concepto que antes teníamos. Antes decíamos, bueno, Dios es bueno, Dios no odia a nadie, Dios quiere a todo el mundo y Dios me ama de igual manera. Y cuando venimos a la libertad del conocimiento de la palabra, nos damos cuenta que estábamos bastante alejados de la realidad y hemos sido libertados de la ignorancia en ese sentido. Algunos hemos sido libertados de prejuicios. Hemos tenido en nuestra mente algunos prejuicios de algo o de alguien, y cuando conocemos ese algo o ese alguien, entonces el prejuicio que teníamos se nos quita. ¿Por qué? Porque ahora conocemos o sabemos un poquito más de esto. Algunos hemos sido libertados de nuestras limitaciones, porque por años o por un tiempo atrás hemos sido cautivos de muchas limitaciones que nosotros mismos tenemos en nuestra mente y decimos, yo no puedo, yo no creo poder, yo no creo saber o yo no creo llegar. Y esas limitaciones han sido vencidas y podemos estar libertados también de esto. Pero también algunos hemos sido libertados, la mayoría hemos sido libertados del pecado. Y cuando la Biblia dice que el que se somete a alguien para obedecerlo, esclavo es de ese alguien. Y la palabra nos dice que éramos esclavos del pecado. Estábamos cautivos, a merced del pecado, contra nuestra voluntad, y no podíamos liberarnos de esto. Y ahora nosotros somos libres. Y somos libres, y esta libertad es un privilegio, pero también es una responsabilidad tremendamente grande. Y en el libro de Gálatas, en el capítulo número 5, y en el verso número 3, nos habla de esta libertad y cómo vivir en esta libertad. Y qué es lo que tenemos en esta libertad. Versículo número 13, el capítulo 5, vamos a leerlo y luego vamos a orar. Capítulo 5, versículo 13 del libro de Gálatas. ¿Lo tienen? Amén. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias te damos por esta mañana, por la bendición de poder venir a este lugar y cantarte, alabarte, engrandecer tu nombre, poner tu palabra de por medio y a través de ella recibir bendición también. Gracias, Señor. Gracias porque tú cuidas de tu iglesia, cuidas de nosotros, de cada uno. No permitas que ningún pensamiento ajeno a lo que hemos venido a hacer nos estorbe para recibir tu buena palabra. Tú nos quieres hablar. Señor, gracias porque sabemos que siempre nos hablas. Bendice tu palabra en nuestros corazones, de todos los que están aquí, Señor, de todos los que han venido.
que sea tu Espíritu Santo obrando de manera milagrosa, moviendo pensamientos, argumentos, llevándolo todo cautivo a la obediencia a Cristo. Salva a alguno que has de salvar en esta mañana. Edifica tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hemos venido a esa libertad en Cristo, y aquí en el libro de Gálatas que hemos leído, la Biblia nos dice que Pablo, hablando a los Gálatas, hermanos, les dice: debemos de vivir en la libertad en la cual nosotros hemos sido llamados. Y es que esta libertad a la cual Pablo se refiere es la libertad a la cual ellos de alguna manera habían conocido y estaban viviendo, pero alguien estaba moviéndoles a no seguir viviendo en esa libertad. La libertad a la cual Pablo se refería era la libertad que habían tenido en Cristo, aquella que los desataba y aquella que los ponía en una posición diferente a la cual ellos estaban. La libertad, ¿cuál libertad? La libertad que tenían fuera de la ley, de los mandamientos mosaicos, de todo el ritualismo y todo lo que ellos hacían. Para que podamos entender, debemos saber de que Dios había dado una ley a ellos, para que entendamos esto de la libertad. Dios había dado una ley a ellos que ellos tenían que cumplir cabalmente al pie de la letra. Y esta ley era una ley que les hacía a ellos mantenerse en un buen juicio delante de los hombres. Si cumplían la ley los mantenía a salvo. No eran enjuiciados absolutamente nada, por tanto, se justificaban delante de los hombres. Una persona que infringía la ley decía que era lo que tenía que hacer. Mas, sin embargo, cuando ellos vienen a Cristo, el que da libertad de vivir bajo esos dominios, entonces ellos quieren seguir viviendo todavía bajo esos preceptos. Y Pablo les dice: ustedes fueron llamados a la libertad en Cristo. No tienen por qué seguir viviendo bajo esa ley y esos mandamientos. Ellos estaban queriendo, a través de la ley, o la ley les decía que a través de esto, y que Dios mismo había dado a través de Moisés, que a través de esto ellos podían mantenerse moralmente santos delante de los hombres, mas no delante de Dios. Porque la ley en ninguna manera, si bien es cierto, solamente mantenía que los hombres no pecasen, pero jamás justificaba delante de Dios, solamente delante de los hombres. Y la imposibilidad que tenía la ley mayor, síganme con mucho cuidado, la imposibilidad mayor que tenía la ley era que la ley no salvaba a nadie. La ley no mantenía a una persona justa delante de Dios, eso es. Sino al contrario, más bien condenaba. Les voy a dar un ejemplo. Todos sabemos que cada uno de los países tiene una ley. Y esa ley es la que rige cada uno de los países, cada una de las naciones, llamamos Constitución de la República. Si yo a mis 43 años he cumplido todo lo que es las leyes de este país, y he cumplido a cabalidad todo lo que dice la autoridad, pero hoy, en este tiempo, infringo la ley una sola vez, ¿será que esa infracción que yo cometa no me van a condenar por todo lo que he hecho? Supóngase que en mis antecedentes, bueno, de hecho sí, ¿verdad? No tengo ningún antecedente penal ni policial, pero hoy o vengo yo y infringo la ley, le quito la vida a una persona, con toda, ¿cómo se dice? Alevosía y ventaja, pues, con toda, me olvidó, ahí me ayuda. Eso, no les entendí, pero eso es premeditación, gracias. Con toda premeditación, alevosía y ventaja, llego delante del juez, y el juez examina mi antecedente, mi récord, y mira y dice: bien, señor, veo que durante 43 años usted no infringió la ley para nada. Entonces, por eso no se le va a ser tomado en cuenta esto. ¿Va a decir eso la ley? La ley me va a condenar inmediatamente. No hay tales de que ha sido bueno durante todo el tiempo y esto malo le va a tirar, le va a manchar su expediente. Hermano, así es la ley. Así es la ley va a condenar. Y la ley mosaica podía cumplir toda la ley, pero si infringía en un punto, era condenado por esa ley. Y si cumplía la ley durante toda su vida, la ley tampoco le premiaba. Como decía hermano Salazar, no lo llamaban
para decirle, mire Señor, usted ha cumplido la ley durante toda su vida, tenga su premio. Mire, esta carta cuando usted llegue al cielo, allá lo van a justificar, se va a ir sin tocar tablitas. Nada. Entonces, en primer lugar, ni tenían la facultad, ni tampoco la persona podía mantenerse 100% cumpliendo la ley, porque podía cumplir la ley de los hombres, pero no la ley de Dios. Y al ser la ley, no poder o no tener esa capacidad de cumplir, que el hombre se mantuviera salvo delante de Dios, entonces la ley fue temporal. ¿Por qué decimos todo esto? Para hablar de lo que es la libertad. Hoy en día las personas piensan, por desconocimiento de la Escritura, que siguiendo una ley moral visible para los hombres pueden agradar a Dios. Y luchan y buscan mantenerse bien, no hacer daño a nadie, no hacer, tratar de portarse lo mejor posible, buscar hacer las cosas que están dentro de sus posibilidades buenas. Y cuando les hablamos de Dios y les decimos, ¿usted cree que eso es suficiente para poder ser eximido delante de Dios? Dicen, claro que sí. ¿Por qué? Porque no me meto con nadie, no he matado a nadie, no he robado a nadie, no le he hecho nada a nadie. Eso lo ha cumplido, está bien, para mantenerse justo delante de los hombres, pero no delante de Dios. Y una persona puede ser muy buena moralmente, muy bondadosa, ayudar a otros, no hacerle daño a nadie, no tener nada en sus antecedentes penales, no tener nada que le diga que él ha fallado a la ley, pero esto lo hace justo ante nosotros los seres humanos, pero no delante de Dios. Y la razón por la cual decimos esto es porque la Biblia dice que Dios mandó a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad, porque no había nada, ninguno de los hombres que pudiera ser justo delante de Él. Solamente cuando vino Cristo, el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en el único en que yo tengo complacencia. Porque cuando vino Jesús, vino a cumplir exactamente lo que la ley dice, lo que la ley decía. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplir toda la ley. Y cuando Cristo muere, Él cumple en toda la ley, porque Él dice la Biblia que el que no conoció pecado por nosotros hizo pecado. Y cuando Él muere cumpliendo totalmente la ley y cumplió las demandas de Dios, el único. Y al cumplir las demandas de Dios, hermanos, síganme con cuidado, porque estamos hablando de la libertad. Al cumplir las demandas del pecado y morir y resucitar, entonces, siendo el único, Señor Jesucristo dice que le dio un nombre para que el nombre de ese doble toda rodilla y que todo el hombre sea salvo por Él. Cuando venimos nosotros a Cristo y abrazamos su causa, le tenemos fe y estamos con Él, entonces automáticamente toda su justicia se nos achaca a nosotros. Y por tanto, no somos nosotros los que cumplimos la ley, sino que es Cristo, y a través de Él nosotros se nos es achacada o imputada esa justicia delante de Dios. Y cuando Pablo le dice a los Gálatas, hermanos, ustedes han venido a Cristo y han venido a libertad, ¿por qué ustedes quieren vivir conforme a esos rudimentos? Conforme a tratar de mantenerse justos y buenos delante de Dios cuando no pueden. Lo cierto es que cuando aún nosotros venimos a Cristo, que hemos sido salvos por Cristo, a veces o tenemos esos vicios en los cuales queremos seguirnos manteniendo delante de Dios justo y no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Venimos nosotros y comenzamos a tratar de a tratar de agradar a Dios a nuestra manera, y queremos agradar a Dios y decimos, bueno, es que si yo oro más, entonces Dios se va a agradar de mí. Si yo leo más la Biblia, Dios se va a agradar de mí. Si voy a la iglesia y no falto a ningún culto, ninguno, Dios se va a agradar de mí, Dios va a estar contento conmigo. Si yo me porto bien, Dios me va a dar lo que yo le pida, porque yo estoy cumpliendo su voluntad. Si yo hago esto y esto y esto, y estoy viviendo exactamente de la misma manera como vivía antes de conocer a Cristo. Y no es así como Dios nos manda que nosotros podamos vivir. Y aquí estaba un grupo de personas que estaban obligando a estos hermanos a que ya tenían una libertad en Cristo y que ahora ellos debían de seguir manteniéndose para que Dios se agradara de ellos. Y el apóstol Pablo se lo trata de explicar a través de un ejemplo. En el libro de Gálatas capítulo 4, vean ustedes lo que estaba pasando acá, y él menciona una alegoría aquí de la esclava y la libre, y quiero traerla a colación para que podamos nosotros entender qué es exactamente lo que pasa cuando nosotros tratamos de vivir bajo un régimen
a nuestra manera, bajo nuestra propia perspectiva y vivir según Cristo. Y dice el capítulo 4, versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿Lo tienen? Amén. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da a los hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y correspondiente a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú la que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también, ahora. Ahora sígame con cuidado, porque aquí Pablo le está diciendo, mire, ¿sabe lo que está pasando con ustedes que están tratando de ser dirigidos a vivir bajo su propia carne y sus propios conjunto de mandamientos para agradar a Dios? Sucede de que la Biblia enseña de que Abraham tuvo 2 hijos. Y estos 2 hijos que él tuvo estaban bajo la promesa de Dios, bajo el pacto de Dios. Nada más que uno era hijo de una esclava y el otro era hijo de una libre. La esclava, por supuesto, era Agar, la que servía en la casa. Le dio a luz un hijo que se llamaba Ismael, y la libre, que era Sara, le dio un hijo que se llamaba Isaac. Ahora él dice, les voy a decir una alegoría. La palabra alegoría significa, les voy a hablar para que ustedes puedan entender con un simbolismo, para que puedan comprender lo que les estoy diciendo. Sucede, dice Pablo, que la que dio a luz, la esclava, es la ley en el monte Sinaí. Esto es, la ley en el monte Sinaí, que fue a través de las tablas de la ley, a través de Moisés. Y esta es la Jerusalén actual, la física, la Jerusalén de donde proviene la esclavitud. Y la otra, la libre, Isaac, es la de Jerusalén de arriba, la que viene de arriba a través de la promesa. Y esta, la que es esclava, fue echada. Y cuando vemos nosotros en la historia que Abraham le dijo a Agar y a su hijo que tenían que salir para que no hubiese altercado, porque la de la esclava perseguía y hostigaba al de la libre, ¿recuerdan ustedes? Entonces le dice, así como esto sucedió, donde la hija de la esclava, que no era de la promesa, sino que era por la ley, porque por la ley Ismael era hijo de Abraham también, así como siguió a la de la libre, así también sucede con ustedes ahora. Queda anulado el pacto con la esclava y queda vigente el pacto con la libre. Así es cuando venimos nosotros a Cristo Jesús. El nacimiento a través de Cristo, la salvación que viene a Cristo, viene sin que nosotros tengamos que hacer méritos para ser salvos. Y la ley me decía a mí que yo tenía que hacer muchas cosas para poder mantenerme salvo, siempre y cuando cumpliera la ley. Y los Gálatas tenían que entender que era de la manera de cómo a través de Isaac vino la promesa, así también nosotros tenemos que mantenernos. Y saber y entender que fuimos llamados ya a una libertad a la cual usted y yo no hicimos nada, absolutamente nada, para poder tenerla, sino que solamente apegarnos a Cristo Jesús para poder gozar de esa libertad. Ahora sí, entendiendo lo que es libertad, el apóstol le dice, ustedes a libertad fueron llamados. Esa libertad que tienen en Cristo, que ustedes no tienen que seguir una serie de rituales ni patrones para ser salvos. Tampoco hoy, como creyentes, yo no tengo que decir, bueno, yo tengo que ser más orador que todo para poder agradar más a Dios. No agrado a Dios porque soy pastor, porque sirvo al Señor y porque estoy en muchos ministerios. No agrado a Dios más por eso, sino que la única forma en que yo puedo agradar a Dios es por la fe que he puesto en Cristo Jesús. No hay otra manera. Y entonces, ¿ahora de qué se trata la vida cristiana? De vivir en esa libertad, de aprender a vivir en esa libertad. Y esa libertad a la cual Pablo se refiere, le dice, ustedes deben de vivir en la libertad que ya tienen en Cristo Jesús.
donde no tuvieron que hacer absolutamente nada y donde no tienen que hacer nada para agradar a Dios más que confiar en Él. Nada más que en esta libertad ustedes no la usen como pretexto para la carne. Entonces, ¿yo puedo vivir mi libertad en Cristo? Claro. ¿Qué debo hacer entonces, pastor? Si yo soy cristiano ya y tengo a Cristo en mi corazón, entonces, ¿cómo vivo? Bueno, vive en la libertad que Dios te da. Y la libertad que Dios nos da es aquella en donde en su palabra me diseña a mí los límites en los cuales yo puedo andar. Y Cristo me dice: Eddie, tienes libertad, mira, esta es la libertad que te doy, vive de acuerdo a mi libertad. Y yo voy a vivir en la libertad de Cristo, pero entendiendo esto, que Cristo me puso límites dentro de donde yo puedo andar, porque después de esto, para allá, va a atentar contra mi vida. Una persona en un país es libre. Nosotros decimos somos libres o tenemos libertad en este país. Sí, tenemos la libertad dentro de lo que enmarca la ley. Fuera de eso, no tenemos libertad. Entonces la libertad absoluta no existe, pero sí existe libertad dentro de lo que se nos está permitido hacer. Cuando la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿significa que lo puedo hacer todo? No lo puedo hacer todo. Todo en Cristo me es lícito. Pero no es cierto que yo puedo robar, no puedo matar, yo puedo hacer muchas cosas malas. No es eso a lo que se refiere todo. Entonces, cuando venimos la libertad en Cristo, me dice Cristo, tienes libertad de hacer dentro de mi voluntad lo que tú quieras. Ahora, ten mucho cuidado con lo siguiente, y este es el mensaje: no uses libertad. Tu libertad no debe servir como un pretexto para vivir para tu carne. Y esta palabra, pretexto, eso es una palabra que deja entender como una plataforma de donde se gestan acciones militares, fíjense. Es de donde está una persona y desde ahí hay un comando, un centro de control para poder hacer operaciones militares y hacer lo que la persona que está ahí quiera hacer dentro de esa plataforma. Entonces, en otras palabras, me dice la palabra de Dios, y le está diciendo la palabra de Dios a los hermanos: miren, ustedes no hagan ninguna acción, ningún movimiento basándose en su carne. Y esto de la carne significa pensando únicamente en ti mismo, en tus deseos, en tus pasiones y en todo aquello que quieres. Entonces venimos a entender que el Señor está diciendo que debemos vivir en Cristo, pero no debemos pensar únicamente en nosotros. Alguien me dice en esta mañana: pastor, pero yo no voy a vivir de lo que los demás piensen de mí, ni tampoco voy a vivir por la gente. No voy a vivir pensando en que, bueno, no hago nada porque las personas van a hablar. Y si no hablan, pues van a hablar unos y van a hablar otros. Hermanos, definitivamente que no podemos quedar bien con todos. Eso nunca va a suceder en este sentido. Si yo les digo: hermanos, vamos a hacer una salida el próximo domingo y vamos a ir todos a la playa, más de algunos no va porque no le gusta la playa, ya no quedé bien con todos. Si les digo: hermanos, vamos a hacer un almuerzo, vamos a comprar pollo para todos, ya quedé mal con algunos no les gusta, no lo comen, son vegetarianos, ¿está bien? ¿Qué voy a hacer? No podemos quedar bien. Si pinto la iglesia o si pinto este auditorio, de hecho este color está bonito, ¿verdad? Para algunos. Otros me dijeron: esto parece clínica, qué barbaridad. Y ya no quedé bien con todos. Es que no se va a quedar bien con todos. Entiendo eso. Ahora, cuando hablamos de esto, cuando Pablo está hablando de esto, dice: miren, ustedes no deben de vivir su vida pensando ustedes en esto, en este sentido. En primer lugar, cuando se trata de la salvación de alguien, cuando se trata de la salvación de alguien, cuando se trata de tropezar a alguien. Entonces, venimos a la libertad como cristianos para no cumplir una ley para salvación, pero en esta libertad tenemos nosotros que cuidar de la forma de cómo vivimos. ¿Por qué? Porque otros nos están viendo. Entonces, la vida cristiana se centra en una vida de amor, donde yo vivo para otros. En el libro de 1 Corintios, capítulo 10, verso 31, quiero explicarles a qué me refiero. Ya he recibido la libertad de Jesús. Tengo en Cristo esa libertad. Pero ¿qué hago con esa libertad? ¿Cómo la vivo? La primera premisa es esta:
1 Corintios capítulo 10, verso 31. Cuando lo tenga me dice amén. Dice la palabra de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como yo también en todas las cosas, note, agrado ¿a quién? A todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de ¿quién? El de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Ahí está. Pablo me dice: Eddie, ya no tienes que hacer nada para venir y heredar la salvación por las cosas que haces. Ya no puedes agradar más a Dios de lo que ya Cristo ya lo agradó. Ahora vive esa libertad en lo que no tienes que hacer nada, ningún mérito. Vive esa libertad para agradar a otros y que otros sean salvos. Entonces yo vengo y entiendo que todo lo que yo haga o deje de hacer siempre tiene que ser en beneficio de que otro sea salvo a través de lo que yo haga. Hermanos, si yo soy tropiezo a alguien para que no sea salvo, entonces yo estoy usando la libertad como ocasión o pretexto para mi carne. Fíjese que, y más adelante lo vamos a ver en los próximos domingos, fíjese que la mayor parte de los pecados que nosotros cometemos, a las expresiones del pecado o las manifestaciones del pecado, tienen que ver conmigo, tienen que ver con mi ego, con mi orgullo, con mi soberbia, porque yo no quiero ser aplastado en mi ego, no quiero ser aplastado en mi orgullo, y por tanto yo tengo que defenderme, yo tengo que ver la manera de cómo nadie me minimice ni nadie me humille, y por tanto lo que se manifiesta en mi vida es para mí. Y Pablo me dice: ya no es para tocar, sino para el bien de otros. Nadie use, dice, la libertad como pretexto, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo: hermanos, miren, él está hablando acerca de la comida y de la bebida, en que hay muchos hermanos aquí, ¿verdad?, en la iglesia de Corintios, que decían: bueno, el día de reposo está el día de reposo es este, no. Otros decían que se debía de comer, otros decían que no se debía de comer. Pablo les dice: mire, algunos piensan que se come, otros no se come. Mire, que lo hagan para el Señor, pero por la causa de la comida o de la bebida, nadie haga tropezar a nadie. Yo les contaba que mi mamá, cuando yo recibí a Cristo, yo creo que sí se los dije, ¿verdad?, me vio viendo un partido de fútbol y me dijo: bueno, y vos no sos cristiano, pues. Sí, le digo: ¿por qué? ¿Para qué está viendo fútbol? Que los cristianos no deben de ver fútbol, me dice. De veras, mami. De veras, mami. Sí, ¿dónde sacaste eso? No, es que en mi vida, me dice, en mi vida he escuchado eso, ni he visto eso. ¿Apagaste la televisión, muchacho? Y yo, claro, me enojé, pero yo digo: ¿de dónde saca esto? ¿Por qué? Y digo yo: bueno, si voy a hacer tropezar a mi mamá, pues ni modo, ¿no? A escondiditas después viendo el partido para que mi mamá no me viera. Porque ¿qué de malo tiene? Hay algunos que dicen: bueno, yo tengo libertad en Cristo para hacer muchas cosas. Hay quienes dicen: no, mire, es que usted no tiene que ir al cine porque el cine es pecado. ¿Ha escuchado? Sí. Y algunos dicen: bueno, ¿y por qué es pecado ir al cine? No, es que en el cine solo cosas malas hay. Bueno, y como la Biblia dice que no dice si hay que ir o no hay ir al cine, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo hacemos, pero si por tu libertad hay un hermano que se pierde, pues entonces no lo hagas. Eso es lo que dice Pablo, ¿sí? Hay quienes también me dicen: pastor, dígame, venga, dígame la Biblia donde dice que es malo bailar. Dígame. No, pues no me lo voy a encontrar. Ahí está, no es malo bailar, y ahí uno puede hacer su propia ahí en la casa y todo, y no hay libertad. Hay libertad, y sí que no tiene nada de malo hacer eso. Pues, bueno, si quiere mover el esqueleto en la casa, muévalo si quiere, pero si por tu libertad hay un hermano que se pierde, entonces te es contado como pecado hacerlo. Te es contado como pecado. Porque Pablo dice: no voy a buscar mi propio beneficio, sino el de muchos. Si alguien dice: uy, usted y ese hermano y baila, no. ¿A qué iglesia va? Al del pastor le dice: no, ya sabía yo. No, es que usted no. Tu libertad. Y peor por ahí, a ver, dígame, ¿dónde dice que es malo tomar aquí? ¿Dónde dice? Si Cristo tomaba vino, ahí está. Y ese versículo, y se van y se lo sabe, ¿no? No se sabe Juan 3:16, pero sí se sabe dónde dice que Jesús tomó vino en la boda de Caná.
A ver, dígame, ¿dónde dice que es pecado hacer esto? Bueno, además los diáconos, no dados al mucho vino, significa que puede tomar, sí. No le voy a decir nada en contra de eso, no nada. Pero si por tu libertad tropiezas a uno que quiere venir a Cristo y dice, como mi mamá, ¿verdad? Está viendo partido y dice, no, pero usted, ¿cómo? Y no entiende nada y se lo puede exponer y, no, venga muchacho, venga, que le voy a explicar, mire, no te entiende nada, no sabe qué es lo que le está diciendo, pero por tu causa esta persona dice, no, ya no, entonces te es tomado en cuenta como pecado, te lo es. Y mire, nuestros mejores alumnos son nuestros hijos y nuestra esposa y nuestro esposo. Ellos saben quiénes somos nosotros, ellos saben. Después, cuando empezamos nosotros a tratar de ayudar a alguien para que salga de una situación difícil, entonces ahí entendemos la gravedad de este asunto. ¿Por qué? Porque decimos que no es malo bailar, no es malo la música y está bien, y tenemos libertad y todo lo demás. Y te pones, ¿verdad? Y en Navidad, el 31, el etcétera, ¿verdad? La agarras y te metes y todo, y luego quieres que tus hijos adolescentes vengan a la iglesia. Y le dice, ¿por qué no vas a la iglesia? Y no, es que quiero ir a un baile ahí con mis amigas y quiero ir y tomar y todo. Y le dice, muchacho, ¿y de dónde sacaste eso? Si somos cristianos. ¿Y quién dice que no lo puedo hacer? Si tú lo haces. ¿No tenemos libertad en Cristo, pues? Ahí entendemos nosotros acerca de la libertad. Y ahora, ¿cómo traemos al muchacho? Ni arrastrado lo traemos en la iglesia, no lo traemos. Ni arrastrado le hacemos ver que necesita a Cristo. No lo hacemos comprender para nada. ¿Por qué? Porque mi libertad tropezó a ese muchacho o a esa muchacha. Lo mismo tiene que ver con cualquier libertad que yo tenga de donde yo quiera andar y donde yo quiera estar. Cualquier libertad. Hermanos, miren, esto pareciera que no es tan serio, pero delante de Dios es serio. Usted que no permita que una persona entre al reino de los cielos por la forma en cómo vive su libertad. Hermano, esto es pecado. Hay de los que vengan tropiezos, dijo el Señor Jesús. Pero hay de aquel por el cual vengan los tropiezos. Mejor que se ponga una piedra al cuello y se arroje en la profunda del mar, porque no pueden hacer tropezar. Es como que esté usted en un local y se esté quemando y todo el mundo quiere salir por la puerta y usted le eche llave a la puerta. Tan cruel así es. ¿Por qué? Porque lo está haciendo y lo está condenando por su libertad. Y estoy hablando de que tenemos o que vamos a complacer a todo el mundo. No, pero sí, el apóstol Pablo decía, si esto yo mismo no procuro agradar o hacer mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y si yo sé que tengo la libertad, pero lo que yo estoy haciendo me va a tropezar, pues no tropiezo, no tropiezo. Entonces mejor me abstengo. No lo hago. En el libro de Romanos, capítulo número 2, búsquenlo un ratito. Romanos capítulo 2, atrás, en la Biblia. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, algunos hermanos que estaban tratando de judaizar a otros, y habla acerca de la responsabilidad del judío en cuanto a su vida y su conducta. Ya estamos terminando, hermano. Romanos capítulo 2, verso 17. Amén, lo tienen. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Note, ¿no? Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Ahora note, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo habló bien duro a los judíos y le dice, mira, tú quieres que los gentiles sean como tú, judío, y les estás enseñando a que no coman lo sacrificado. El mundo le está enseñando a que no roben, que no adulteren, pero tú lo haces. Y entonces, ¿cómo crees que no lo vas a tropezar?
por causa de ti es tropezado el camino de los gentiles. Hermanos, tenemos libertad, pero nuestra libertad en Cristo tiene sus límites. Si mi libertad va a tropezar a otros, pues entonces tengo yo que ver y preguntar al Señor cómo estoy viviendo esa libertad. Alguien dice, pero hermano, no hay que venir a la iglesia todos los domingos. Está bien, tienes la libertad, no vengas. Pastor, pero no hay que venir a la iglesia todos los días de semana. Está bien, tienes la libertad de no venir. No vengas, estás en libertad. Es más, ni regañamos a nadie, ¿verdad? Por lo menos no lo hago yo. No, ay, porque no viene a la iglesia en disciplina, a la última vaca. No, nadie, hermano, no, porque estamos en libertad. Ahora, pero cuando quieras que tus hijos lo hagan, también dale la libertad. Cuando quieras que tu esposo lo haga, entonces dale la libertad. Porque tú y yo abusamos de la libertad y tropezamos a otros en esa libertad. Y la segunda cosa, y con esto voy a terminar, en el libro de Romanos capítulo 14, verso 19. Ahí mismo también. 14, 19. Hermanos, no uséis la libertad como ocasión para la carne. El libro de Romanos 14, 19. Lo tiene, amén. Dice el apóstol Pablo siempre en la iglesia de Roma. Así que, hablando de que lo anteriormente es tomado en cuenta, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la que mutua edificación. Todo lo que sea para edificarnos, sigámosla. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. El asunto que está tratando el apóstol aquí es porque había el ritual de que la gente sacrificaba carne a los ídolos, y luego esa carne que sacrificaban a los ídolos luego era vendida en el mercado, y luego después cuando venía un cristiano, ¿verdad? y compraba carne, pues era más barata, ¿verdad? La llevaba y la ponía delante de la mesa, y hay quienes se daban cuenta que era carne sacrificada a los ídolos. Y los cristianos decían, pero un ídolo no es nada, y Pablo lo dijo, pero sabemos que un ídolo no es nada, y la carne no tiene nada de malo, así que comamos. Sí, pero si por esa carne y por eso tu hermano tropieza, entonces mejor no la comas. Tan así era eso. Porque la comida y la bebida, dice, no es nada. No, eso no trasciende más allá. Pero si por tu comida o tu bebida un hermano tropieza, no hagas que él tropiece, que él caiga. No hagas que él se ofenda, hablando de la parte emocional de la persona. O no hagas que él se debilite, se desanime por tu causa y por tu libertad. Hermanos, tenemos libertad en Cristo, hacer muchas cosas. Y mira, hay tantas cosas que yo tengo que reprimir, y digo, ay, yo quiero hacer tantas cosas en Cristo, obviamente, pero yo sé que van a decir, no, hombre, el pastor hace, porque yo no. Ir un domingo, día de culto, a jugar fútbol, sí, pastor, ahí cualquier hermano predica, ¿no? Y me miran allá jugando fútbol, hermano jugando fútbol, y nosotros aquí, bueno, ¿dónde queda otra iglesia? Hermanos, tropiezo. Que me miren a mí con algo ahí, y que sea algo insignificante, y yo diga, pero ¿qué malo tiene? Los hermanos no saben. Sí, pero hay hermanitos que no saben. Y como sé que hay quien no sabe, entonces yo tengo que ver qué es lo que agrada a Dios. Y por mi comida, por mi bebida, no voy a tropezar a nadie. Hermanos, vivamos la libertad en Cristo. Vivámosla. Ya Cristo hizo todo. Ya en la cruz del Calvario se gestó todo lo que tenía que hacer para agradar al Padre. Ahora lo único que tengo que hacer para agradar al Padre es aferrarme a Cristo con todo mi corazón y luego vivir en esta libertad. Pero dentro de esa tengo que pensar a vivir por otros, y mi conducta es muy preponderante para que otros puedan venir a los pies del Señor. De veras, para que otros puedan venir al Señor y para que otros hermanos puedan mantenerse siguiendo y sirviendo al Señor. Y si hay que sacrificar algo, sacrifico, sea comida, sea tiempo, sea ocio, sea diversión, sea lo que sea. Si hay que sacrificarlo, lo sacrificamos por amor a los escogidos, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? A todos me echo de todos, para que de todos modos gane alguno. Me echo a los esclavos, me echo como esclavo, siendo yo libre.
me he hecho como libre, ¿verdad? Pero también me he hecho para que de todos modos uno se logre salvar. Pablo decía, me he conformado a que otros se mantengan o a mantenerme como otros, para que no digan que Pablo, ¿verdad?, solo está con los grandes o Pablo, ¿verdad?, solo está con los pequeños. No, yo con todos, dice, porque así gano a grandes y a pequeños y a todos. De todas maneras que uno sea salvo. Y si hay que sacrificar, hay que sacrificar. Hermanos, bienvenidos a nuestra libertad en Cristo. Yo sé que ya lo saben, pero vivamos esa libertad en amor, sirviéndonos los unos para los otros, no solamente pensando en nosotros. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta mañana.